¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Básicamente en este video hablaré un poco sobre cómo ubicar un número racional, más exactamente una fracción propia o impropia en la recta numérica. Bien, primero hay que saber que las fracciones propias son las que se puede decir así, de esta manera, que el numerito de arriba es menor que el de abajo, o sea, el de abajo es mayor, ¿sí?, que el de arriba. Que las fracciones impropias son las que básicamente el numerito de arriba, o sea, el numerador, es mayor que el de abajo. O sea, el de abajo, se podría decir de una manera más sencilla, es menor que el de arriba, ¿sí? Va a dar el mismo resultado, la misma connotación. Se podría decir así, o sea, va a dar a entender lo mismo. Bien, que debemos saber que los números que estén más hacia la derecha en la recta numérica son positivos y los que estén más a la izquierda son negativos, ¿sí? Por eso es que los números negativos son menores los que estén más a la izquierda, son mayores los que estén más a la derecha. Hay que saber que los números negativos no son como los positivos, o sea, que van de 1, 2, 3, o sea, así. Se podría hacer así, se podría relacionar de esa manera. No, los números negativos van de la siguiente manera. O sea, un momento, o sea, tengo varias cosillas por explicar, pero iniciaré con esto porque es básico. Deberíamos ya de tener en cuenta, ¿bien? Sí, eso ya es casi el nivel de cuarto de primaria, pero hay que tenerlo en cuenta. Acá preparé un ejemplo, ¿bien? Acá está el 0, que es el elemento neutro, generalmente no es ni positivo ni negativo. Pero bueno, recalco, ¿no? Todos los números negativos son así, menos 1, o sea, se podría decir que son al revés de los números positivos, o sea, tienen el signo contrario. Y estaría bien decirlo de esta manera, o sea, van desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Pero en este caso no nos enfocaremos en eso, sino que van desde, bueno, no sé, desde infinitos números, lo voy a expresar de esa manera con 3 punticos, o sea, va desde menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ¿sí? O sea, van desde los mayores, se podría decir. O sea, es como lo contrario, sí, básicamente de los números positivos. Es como yo coger esta regla, se podría decir. Digamos, esto digamos que es una recta numérica de los números reales, bueno, de los números naturales o números enteros. Sí, bueno, de los números naturales en una recta numérica, sí, se podría decir de esa manera. Pero los números negativos serían lo contrario, simplemente. Bien. O sea, de acá serían menos 1, menos 2, menos 3. Y serían mayores los que estén más hacia la derecha. Bien. Entonces acá simplemente lo que cambiaría es el signo. Simplemente el signo. Bien. Y esto va desde menos infinito hasta menos 1. Se podría decir. O hasta a un número decimal. Pero bueno, hay que saber que en el intervalo, por así decirlo, entre 1 y 2 hay infinitos números, ¿sí? O sea, hay 1,000001. Bueno, hay infinitos números. Se podría decir de esa manera. Bien. Pero hay que saber eso, ¿no? Que van desde, podría así decirlo, como yo les ejemplifiqué anteriormente, van desde los más mayores a los más pequeños. Se podría decir el contrario a los números naturales, ¿sí? Y ya obviamente los números naturales, o sea, básicamente en resumen, los que estén más hacia la derecha son mayores que los que están más hacia la izquierda, ¿bien? Y pues ya, hay que saber, acá va desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, ¿sí? Hasta infinito, acá desde menos... Bueno, acá va desde 0, se podría decir, hasta infinito. Bien, hay que tener en cuenta esto. Entonces, en resumen, los que están más, o sea, los números negativos se podría decir que son los que están a la izquierda del 0, y los que estén a la derecha del 0 se podría decir que son los números positivos, y esto pertenece al conjunto numérico de los enteros siempre y cuando sean exactos, o sea, no sean decimales. Pero bueno, entonces acá dice, los números que estén más hacia la derecha generalmente en la recta son mayores y los que están más a la izquierda son menores. Esto básicamente es algo que yo tenía preparado, pero no pasa nada. Acá dice, debemos conocer lo básico acerca de las fracciones propias e impropias. Ya lo leí, ya lo dije. Debemos conocer que el 0 no es ni positivo ni negativo, o sea, es el elemento neutro. Bien, ahora acá dice, hay que conocer cómo pasar una división a número mixto. Bien, haré un ejemplo sencillo de cómo pasar una fracción o una división, que la división es sinónimo de fracción, a un número mixto. Bien, entonces, bueno, primero que todo, las fracciones impropias no las pasaremos a un número mixto, no es necesario en este caso. Bien, pero las fracciones impropias, sí, o sea, al contrario, o sea, así las pasaremos, para que me entiendan. Entonces, por ejemplo, 11 sobre 5, ¿cómo la representaría en número mixto? Pues bastante sencillo, simplemente tengo que ir 11 dividido en 5, 2, acá 1, entonces sería acá el cociente lo paso para acá, el residuo lo paso por acá arriba como numerador,
Y bueno, este es un 5, ¿no? Y el divisor lo paso como numerador. Bien. Y esto en una recta se podría representar de una manera muy sencilla. Sí, supongamos que por acá está el 0, ¿no? Va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Eso es algo ya básico que deberíamos ya conocer. Pero digamos que acá va el 1, ¿sí? Y acá va el 2. ¿Sí? Pero acá nos están diciendo 2 enteros, o sea, este es un 2 porque no tiene, o sea, se podría decir, escribir de esta manera, pero no hay necesidad. O sea, 2 enteros y un quinto, o sea, 5 partes, o sea, 5, bueno, digamos que está en el rango entre entre el 2 y el 3, porque esto no es un entero, es un número decimal, sería 0,2. Bien, si se pasara a decimal, pero bueno, entonces, digamos que está en el rango de 2 y 3, ¿sí? Y está bien dicho. Entonces es un quinto. Entonces este 5, por así decirlo, esta unidad lo voy a partir en 5 partes iguales. Entre comillas, sí, suponiendo, ¿no? Porque no estoy haciéndolo correctamente. O sea, con una regla. Pero supongámoslo, pero está correcto lo que yo estoy diciendo, ¿bien? Entonces esto lo voy a partir en 5 partes iguales. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 espacios, por así decirlo. Bien, entonces lo representaría de esa manera si fuera tipo cuarto de primaria. O desde el 0, obviamente. Se lo pintaría hasta acá. ¿Por qué hasta ahí? Porque acá dice 5 partes y solo tengo que seleccionar una. Entonces acá seleccioné una, o sea, la que está más oscura, la que seleccioné después del 2 enteros, porque los 2 enteros hay que pintarlos obviamente. Y listo. Bien, esto es el nivel de cuarto de primaria que lo está viendo mi hermana. Y se me hizo curioso y simplemente se me ocurrió la idea de hacer este video. Pues bien, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Como verán, no es algo muy complicado, simplemente es algo de prestar bastante atención. Y sencillo, bien. El video de referencia que utilicé aparte del cuaderno de mi hermana, pues lo dejaré en la descripción, si no es contenido mío, por así decirlo. Por eso lo dejo allá y porque también a partir de él, pues entendí un poco más sobre cómo ubicar un número racional en la recta numérica. ¿Ok? Entonces, ya conocemos esto, o sea, cómo pasar de una fracción impropia a un número mixto. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenmelo. Y ya, bien, acá dice, hay que conocer cómo pasar una división a un número mixto, ya. Una división o una fracción, que es sinónimo fracción de división y división de fracción, bien. El elemento es bueno, el 0 es el elemento neutro, ya conocemos eso, debemos conocer la ley de los signos. Tengo un video en el cual lo pueden ver, o sea, la ley de signos de multiplicación y división que son los mismos, ¿sí? Voy a resumir, más, por más, por menos, menos, ¿ya? Y lo mismo, o sea, es como una reacción reversible. Bien, entonces deben saberse las tablas, obviamente. Deben saber lo básico de aritmética, o sea, las operaciones aritméticas como la multiplicar y dividir, se podría decir. Y hay que conocer la ley de los signos, o sea, hay que tener en cuenta los signos a la hora de representarlos en la recta numérica. Bien, ya claro esto, pues voy a leer un poco sobre el cuaderno acá de mi hermana, primero que todo. Y ya pasaremos a lo que quiero comentar, bien. Bastante sencillo, estoy tratando de dar los mayores ejemplos posibles para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y ya, bien, entonces bastante sencillo, acá dice. Esta es de la clase de matemáticas de mi hermana que estudia en la C de Villamarín y se llama Valentina. Bien, pero ok, acá dice. Martes 18 de julio de 2017, creo que el profesor es una profesora de matemáticas de ella. No sé cómo se llama, bueno, voy a mirar acá cómo se llama. Bueno, no aparece el nombre, pero bueno. Fracciones en la semirrecta numérica. Bueno, es una semirrecta, se podría decir. O sea, un pedazo de recta, un segmento. Para representar una fracción sobre una recta, primero se escoge el punto para determinar la unidad, luego se toma otro punto para determinar la unidad y se divide el segmento por tantas partes iguales como indica el numerador, como indica el denominador. Por último, se cuenta a partir de 0 las partes que indica el numerador. Acá nos dan dos ejemplos. Una fracción propia y una fracción impropia. Representación numérica. 3 quintos, se podría decir. 3 sobre 5. 3 entre 5 también. Representación gráfica, o sea, 5 partes y se pintan 3. ¿Por qué? Porque como el número arriba no pasa a la unidad, entonces se puede partir, por así decirlo, la unidad en 5 partes iguales y se pintan 3 porque es lo que estaba indicando el numerador. Bien, acá dice la representación en la semirrecta numérica. Bien, entonces aparece una unidad, o sea, esto es una unidad, bien, porque no se pasa de... El numerito de arriba es menor que el de abajo, se podría decir. Entonces, 5 partes iguales, o sea, 1, 2, 3, 4, bueno, falta una, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y se pintan 3, 1, 2, 3, bien, hasta ahí se podría hacer. Ahora ahorita dice, tiene una fracción impropia. Representación numérica, 6 cuartos,
representación gráfica. Entonces, bueno, un momento. ¿Cómo se dice? Bueno, un momento. One moment, please. Entonces, nos dan 4 partes. O sea, bueno, digamos que la unidad es 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y se parten por la mitad. Bien. Y se pintan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya. Se podría decir. Entonces, desde la unidad. ¿Sí? Desde la unidad se pasan 2. O sea, 1, 2, 3. Bueno, acá deberían ser 4. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí llegaría la unidad. 5, 6. ¿Sí? Y ahí sería la representación en la semirrecta numérica. Bien. Acá hay varios ejemplos. Yo le ayudé a mi hermana con la tarea, pero bueno, o sea, ella entendió y presentó una evaluación. Creo que la prueba se haber perdido. Pero bueno, acá dice actividad. Ubica en las semirrectas cada una de las fracciones indicadas. Acá dice 2/5, ¿no? Pues se parten 5 partes iguales, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, se podría decir. Y hasta ahí sería la unidad. Y se pintan 2. Acá sería 4 tercios. Entonces se parten, bueno, como se pasa, como el numerito de arriba se pasa, entonces sería, hay que pasarlo a, bueno, hay que hacer la división. Después se pasa a número mixto. ¿Sí? Entonces sería una unidad. Y se parten en 3 partes iguales en el intervalo de 1 y 2. Y se pintarían nomás una parte. O sea, 1, 2, 3, 4. Espera, acá está. Esperen. 1, 2, 3. Hasta acá sería la unidad. Y cuarto, ahí sería. Ahí quiero que coman. Hasta ahí sería. Bien. Por eso es que yo recomiendo tener un cuaderno ordenado. Bien. Pero bueno, entonces 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá el cuarto de este llegaría. Acá dicen 3/7. ¿Sí? Entonces no hay que pasarlo a un número mixto, porque el número de arriba es menor que el de abajo. Entonces se parten 7, se hacen 7 partes iguales ¿cómo se llama la unidad? Y se pintan 3 en este caso. Acá pues básicamente es bastante parecido, simplemente se puede pasar, o sea, esta división se pasa a número mixto. Acá dice 2 enteros y un cuarto. O sea, llegamos a 2 enteros, ¿no? 2 enteros. Y se parten entre el rango entre 2 y 3. 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Y se pintaría hasta acá, hasta el 1. Bien. Ya. Acá sería 9/10. Se parten 10 partes iguales y se pintan 9. Bien. Entonces, esto. Por si alguno no lo entendió. Que a mí me pasó que no lo había entendido. Entonces, se realiza la división 6/4. Entonces, 6/4. Bueno, adición, ¿no? Acá serían 2. Entonces sería. Este 1 se pasa para acá. Como ya he hecho. Este cociente se pasa como entero. Este 2 se pasa como un numerador para pasar un número mixto. Se hace la rayita que significa una división, o se podría hacer así, o 2 punticos, pero no pasa nada. Y este 4 que es el divisor, bueno, este es el residuo, ¿no? Se pasa como numerador. Y este divisor se pasa como denominador. Y ya, acá que nos indicaría que es un entero. Y el rango entre 1 y 2 se pintan 4 partes iguales y se pintan 2. ¿Ok? Básico eso. Entonces, el segundo punto era: completa las rectas en los números fraccionarios requeridos. No hay necesidad de explicarlo, aparte no se ve muy bien, entonces no hay necesidad, es bastante simple. Pero acá dice, este ya es como otro ejemplo de esta temática, pero lo voy a mostrar de todas maneras. Acá dice, Tomás bebió 2/5 de agua contenida en un vaso de un solo sorbo. O sea, no se tomó ni la mitad de la unidad. Ignacio bebió 4/5, o sea, casi lo toma todo, de agua contenida en el vaso, del mismo tamaño sin detenerse. O sea, ¿cuál de los dos bebió mayor cantidad de agua? Pues represéntalo en la semirrecta. O sea, hay que hacer una semirrecta de cada personaje de la historia, corta. ¿Sí? Entonces acá Tomás, se parte en la unidad, la unidad se debe partir en 5 partes iguales. Se deben seleccionar nomás 2. Para el caso de Tomás, ¿no? Y para el caso de Ignacio se deben seleccionar 4 partes. ¿Sí? Entonces, obviamente, el que tomó mayor cantidad de agua contenida en el vaso fue Ignacio, ¿no? Porque 4/5. En cambio, Tomás fue 2/5. Y ya acá dice, consultamos un video sobre la representación de números racionales en la recta. Y así se va a titular este video. Acá ya están viendo las fracciones equivalentes, pero posiblemente haga un video sobre esa temática. Bien, entonces resolveré una serie de ejercicios, más o menos unos 3-4 ejercicios, y ya acabaría este video. Bien, como verán, estoy tratando de dar como a entender, abarcar la temática que todo estudiante debería conocer a la hora de representar un número racional en la recta numérica, ¿sí? Pero un número racional de tipo fracción, ¿no? No del tipo decimal,
ni decimal periódico, o sea, ni el conjunto de los números racionales, ¿sí? O sea, no todo el conjunto, sino solo las fracciones y las fracciones, si se podría decir, fracciones impropias e impropias. Impropias, impropias. Yo tengo varios videos sobre los conjuntos numéricos, si quieren los pueden pasar y ver. De pronto haga más videos sobre conjuntos numéricos, pero voy a hacer los ejemplos ya. No me quiero alargar mucho con este video porque a veces me demoro mucho haciendo videos, pero bueno, ok, entonces voy a hacer ese ejemplo, 2 octavos, bien. Entonces, esto básicamente, como el numerito de arriba no supera el de abajo, entonces es una unidad, se podría decir. Lo voy a colocar entre comillas. Bien, entonces voy a hacer la recta, aunque la podría hacer con regla, lo voy a hacer con regla un momento. Bueno, ahí tengo una foto por aquí, Dios. Entonces, supongamos que acá tengo una recta, ¿sí? Supongamos que acá está el 0, ¿sí? Así como si fuera de primaria. Y acá está la unidad. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, supongamos que acá está la unidad, ¿sí? Entonces hay que partirlo en 8 partes iguales. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, 8 espacios, ¿sí? Y lo que nos está indicando ese numerito de arriba es que hay que pintar 2, por así decirlo. O sea, se puede decir, bueno, se podría decir que acá está la fracción esta de 2 sobre 8. Bien. En ese punto de la recta numérica está esa fracción. Bien, ahora otro ejemplo, 11 quintos. No se vayan a asustar con este ejemplo, es bastante sencillo, no es muy complicado. Podría decir que es casi lo mismo. Acá supongamos que está el 0, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Básicamente que esto es obviamente una unidad, que es una fracción impropia y que hay que pasarla a número mixto. Bien. Recordarán, este fue el ejemplo que inicié con los números mixtos. Y nada, entonces se pasa a número mixto y sería de esta manera el número mixto. Entonces, primero que todo necesitamos partir la unidad en 5 partes iguales. Obviamente lo que nos indica el numerito abajo que nos está indicando en cuántas partes iguales se debe colocar o se debe partir la mitad. La unidad, disculpen. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá va a ser la unidad. Y nos está diciendo que está en rango entre 2 y 3. Entonces se pasa de la unidad. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Bien, acá estaría el 2. Entonces, si lo pintáramos, llegaríamos por el momento hasta ahí. O sea, hasta el 2. ¿Sí? Pero esta en la fracción nos está indicando que debe ser que entre el 2, que está entre el 2 y el 3, por esa fracción. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me pasé. Entonces 3, 4, 5, hasta acá, si era el 3, disculpen, ahí me quedó un poquito mal, pero no tiene nada que ver. Entonces 5 partes iguales, desde el 2 al 3, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y hay que pintar, bueno, son 5 partes iguales, hay que seleccionar una, como nos está diciendo acá el numerito de arriba, el numerador. Entonces se selecciona una y ya. Entonces, acá que podemos decir que en este punto se ubica esta fracción que es 11 quintos, que es lo mismo que decir 2 enteros, un quinto. Aunque yo creo que las fracciones propias también se podrían pasar a número mixto. Yo creo que no hay problema, lo voy a hacer. Voy a hacer la división, acá sería... pero haría un número decimal, no. Creo que no se debe hacer. O sea, ya sería un número decimal, pero no me interesa en este caso. Bien, entonces, ¿qué podemos recordar de eso? Que en una fracción propia se pasa a decimal. Que en una fracción impropia no se pasa a decimal, se pasa a número mixto. ¿Sí? Podría ser un resumen que estoy haciendo acá. Ahorita otro ejemplo, bastante simple, bastante conciso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que acá el 0, obviamente que es el 0, primero que todo que es el elemento neutro generalmente, y que no es ni positivo ni negativo, ¿bien? Entonces hay que partirlo en 17 partes iguales a la unidad. Es el numerito abajo nos indica eso. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces acá sería el 1 y todo esto... son las partes que contienen, se podría decir, a la unidad. Entonces él selecciona, yo prefiero hacer esto con reglas, lo recomiendo con reglas, sino que como tengo el teléfono acá al lado, entonces no lo puedo hacer, se podría decir. Bien, se salió, no pasa nada, un momento. Ya, entonces hay que pintar 8 partes, como nos indica acá, 8 partes, entre las 17 que hay. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si quieren pueden utilizar ese truquito, simplemente mirar los espacios y ya. Y que nos está diciendo que en este punto se podría decir, está esa fracción 8 sobre 17. Bien,
Voy a hacer dos ejemplos más y voy a dejarles tres ejemplos. Bueno, voy a hacer tres más, disculpen, tres más. Y les voy a dejar tres puntos para ver si lo realizan. Y si lo realizan, me gustaría que me dijeran la respuesta abajo en los comentarios si les gustaría. Si no, pues no pasa nada. Lo importante es que tengan en cuenta cómo pasar o cómo ubicar un número racional en la recta numérica. Bien, entonces, otro ejemplo. Entonces, 17 sobre 9. Bien, entonces, ¿qué nos está indicando en este caso? Voy a hacerlo hasta por acá. Ahí va hasta el 0. ¿Sí? Entonces, nos están diciendo que la unidad ahí toca partir las 9 partes iguales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá sería la unidad. Y nos está indicando que obviamente el número, o sea, la posición de este número, se pasa de la unidad. Obviamente, porque es una fracción impropia. En toda fracción impropia pasa lo mismo. Y toda fracción propia no pasa esto. Bien. Entonces, sencillo, lo pasamos a número, ¿cómo se dice? Número mixto, o fracción mixta, o fracción partida, se podría decir así, 9 por 2, 18, 9 por 1, 9, a 17, 8, entonces acá sería 1, 8 y 9. Bien, entonces nos está diciendo que obviamente, siempre, o bueno, lo que he notado es que siempre el denominador va a ser la unidad, y el numerito de arriba es lo que viene al caso. Y obviamente el cociente, bueno, el cociente de residuo es lo que cambia, ¿sí? La unidad siempre va a ser la misma, obviamente. Entonces, bueno, es un entero y 8 novenos, o sea, un entero y una fracción. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que básicamente, ¿cómo se dice? Que no llega, no es un número entero en su totalidad, es un número mixto, porque tiene un número entero y un número fraccionario. Esperen, lo enfoco. Bien, entonces se debe partir, obviamente, 9 partes iguales. ¿Por qué siempre se debe partir la misma cantidad de la unidad? O sea, el numerito de acá arriba, porque se está trabajando esta fracción o este número, no está trabajando ningún otro. ¿Ok? Si se han dado cuenta, esto no es un anillo, esto básicamente es como un objeto este que se utiliza en las llaves. ¿Sí? Para agarrarlas, se podría decir, para tenerlas. Pero bueno, no voy a ir por otro lado. Entonces, se deben partir nuevamente 9 partes iguales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá sería el 2. O sea, porque acá nos está diciendo que está entre el 1, está entre el 1 entre el 2 y entre el 2. ¿Por qué entre el 1 y entre el 2? Porque 8 sobre 9. Bueno, un entero, 8 sobre 9. 8 novenos, ¿sí? Se podría decir. Entonces, está entre el rango entre el 1 y entre el 2. No es el 2, no es el 1. Están entre ellos dos. Bien, entonces se van a partir obviamente 9 partes iguales. Y se pintan 8. Bueno, se puede pintar desde el 0, como le están haciendo en primaria. Pero hay que conocer que en este punto está la fracción 17 sobre 9. Que sería lo mismo que colocar este número mixto. Bien. Esto es lo importante. Bueno, ya llevo un ejemplo. Voy a hacer otros dos más. Entonces, 2 sobre 4, una muy sencilla. Espero que la hagan, o si no la hagan mentalmente. 1, 2, 3, 4, cada unidad se pintan 2. Y listo, ahorita 9 sobre 3. Acá está el 0 y hasta donde lleguemos. Entonces, el numerito abajo indica las partes en que debe partir la unidad. Entonces, 1, 2, 3, acá el 1. 1, 2, 3, acá el 2. 1, 2, 3. Acá el 3, ¿sí? Ya podríamos denotar esto inicialmente con cualquier fracción, sea propia o impropia, porque la unidad, o sea, la unidad no siempre es la unidad, o sea, no siempre está el 1. Es del 1 hasta el 2, del 2 hasta el 3, del 3 hasta el 4, trabajándolo como entero exacto, ¿sí? Bueno, todos los enteros son exactos, pero no me enredo ahí. Pero bueno, entonces, se debe pasar a un número mixto si lo consideran necesario. 3 por 3, 9. Ahí ya, entonces acá sería 3, 0. Bien, entonces se deben partir en 3 partes. O sea, está el 3. Y acá se podrían estar entre el rango entre el 3 y el 4, ¿sí? 1, 2, bueno, acá está el 4. Pero acá nos están diciendo que hay que indicar los 0 veces. O sea, no hay que pintarlo ninguna vez. Entonces ya, hasta ahí quedaría. O sea, del 0 hasta el 3. Y que nos está indicando que en este punto está esta fracción denominada 9 tercios. O que sería lo mismo que el número... Disculpen, sería lo mismo que colocar el número mixto 3, 0 sobre 3. Y hay que saber
que casi ninguna edición, bueno, yo creo que en ninguna edición el cero no puede estar en el denominador. ¿Por qué? Porque esto no existe o algo así. Creo que es el símbolo no existe, o sea que no existe. No, o sea, no se vale. Bien. Bueno, me falta el último ejemplo que va a ser el siguiente. Va a ser 18 sobre, no sé, sobre 3, 18 sobre, bueno, no, 18 sobre 8. Bien, entonces ya podemos denotar desde el inicio que hay que partirlo 8 partes en cada unidad, o sea, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 3 y el 4, y así, obviamente entre el 4 y el 5, entre el 5 y el 6, entre el 7 y entre el 8. Disculpen si me enredo un poco, pero es que es un poquito difícil hablar por 24 minutos, bueno, más de 24 minutos de seguido. ¿Por qué hago estos videos? Porque básicamente quiero estudiar, ¿sí? Yo video estudio, como yo lo denomino, y así simplemente lo voy a hacer, lo voy a decir por siempre porque yo estoy video estudiando. O sea, hago una unión de dos cosas que me agradan a mí, que son estudiar y hacer videos, y es perfecto. Les recomiendo el canal de Dude Perfect, es un canal americano, creo. Bueno, youtubers generalmente americanos que hacen videos súper épicos y son de tipo documental, tipo videos épicos, ¿sí? Pero bueno, entonces no estoy hablando de esto. Entonces, pongámonos en contexto, sigamos con el contexto. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está el 3. Ok, entonces podríamos dejar hasta ahí. Como el número de arriba es mayor que el de abajo, entonces ¿qué tipo de fracción es? Coméntenlo acá abajo. Voy a esperar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Porque eso obviamente es una fracción impropia, ¿no? Entonces hay que pasarlo a número mixto. Bien. Entonces lo pasamos a número mixto y 8 por 2, 16. A 18, 2. Entonces sería 2. O sea, el residuo, ya saben, el residuo, bueno, el cociente se pasa como entero. El residuo como numerador y el cociente como denominador. El denominador, bueno, siempre va a ser lo que se debe partir la unidad. O bueno, generalmente yo pienso, porque es lo que he visto a partir de todos estos pocos de ejemplos que he venido haciendo. Entonces, acá nos está diciendo que está entre el rango entre el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque acá está el número 2 y hay una fracción seguida del número, ¿no? ¿Cierto? Bueno, obviamente, entonces me voy a concentrar en esa parte, ¿sí? No tanto lo de atrás porque ya lo pasé a número mixto y ya sé que todo esto hay que pintarlo, ¿sí? O sea, no va a hacer las rayitas porque obviamente hay que pintarlo. Pero nos está diciendo que entre las 8 partes, entre el rango entre el 2 y el 3, hay que pintar 2. O sea, el numerito de arriba. Entonces se pintan 2. ¿Sí? Y obviamente se pintan resto. Se podría pintar de otro color. En este caso lo voy a pintar de otro color, pero si es necesario lo pintan. Si no, pues no lo pintan. Yo no lo considero necesario, sino que lo pinto porque no pasa nada. Entonces acá estaría el número mixto denominado 2 enteros. 2 enteros, 2 sobre 8, se podría decir. Que es lo mismo que decir 8, y bueno, 18 sobre 8. Bien, obviamente hay que tener en cuenta con la amplificación y la simplificación de fracciones. Bien, en ejercicios creo yo que se va a tener en cuenta esto. Si no entienden de esto, voy a hacer videos un poco más adelante sobre esa temática. Pero amplificación es que se amplifica por un número natural o entero. ¿Sí? Bueno, por un número entero. Sí, generalmente, un número real. Se amplifica por un número real. Bien, o sea, por ejemplo, 2 a la. Bueno, 2 sobre 2 a la. O sea, es como lo contrario de la simplificación. Y la simplificación es lo contrario de la amplificación, se podría decir. Bien, eso ténganlo en cuenta en las fracciones. ¿Ok? Bueno, entonces ya hice los 3 ejemplos. Bueno, realmente hice 4 ejemplos. Ahora les voy a dejar la actividad o el taller o guía para que lo tengan en cuenta. Si tienen alguna duda, pues pueden devolver el video, incluso lo pueden descargar gracias a una página en la cual no lo voy a comentar. Pues la pueden descargar gratuitamente, o sea, pueden descargar gratuitamente este video sin ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces la actividad que les tengo el día de hoy es la siguiente. Bien, son 3 puntos, como ya había comentado, son 1, 2 y 3. Bien. One moment. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? Bueno, entonces, ubicar 3 décimas
en la recta. 3 sobre 10 en la recta. Ubicar y pintar 18 sobre 32 en la recta. Lo pueden simplificar, ¿no? Da lo mismo, creo yo, mi opinión. O amplificar, ¿sí? Bueno, entonces como estaba hablando de amplificar la fracción 32 sobre 64 por 4. Bien, entonces pues me salí un poco de la rutina esta de lo que estamos hablando, pero pues recomiendo esto de la amplificación y simplificación, que hay que saber que las fracciones propias no hay necesidad de pasar a un número mixto. Se podría pasar, pero bueno, bueno, no sé si podría, no tengo ese conocimiento, pero yo creo que no hay necesidad. En las fracciones impropias, obvio, hay que pasarlo a número mixto, que como lo vieron, es bastante sencillo. Si tienen algún problema, me lo pueden comentar. Si tienen alguna duda, me lo pueden comentar. Posiblemente, si tengo el tiempo, lo responderé con todo, con la mayor sinceridad posible. Y entonces, pues, bueno, acabo de darme cuenta y no lo tengo esto abotonado. Pero bueno, entonces, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, me gustaría que lo compartieran con alguna persona que tenga problemas con este tipo de ejercicios, que como verán, no es de mucha complicación, simplemente de seguir unas reglas simples, en mi opinión, que si no las tienes en cuenta, pues te afectarán. Obviamente hay que mirar si el signo, si la fracción es negativa o positiva. Bien, entonces a partir de ello, pues voy a hacer un ejemplo. Bueno, yo me acordé de eso, entonces voy a hacer dos ejemplos de fracciones, cómo ubicar dos fracciones negativas en la recta, ¿sí? Porque eso es algo que de pronto complica un poco la vida, pero se va a seguir básicamente el mismo procedimiento, como ya les había comentado desde el inicio. Simplemente se va a hacer el procedimiento, pero al revés. Bien, disculpen. Bien, entonces lo voy a realizar. Bien, como verán, acá tengo el Fisher Spinner, que tengo un video en Facebook y ya he superado casi las 200 visitas, ya va a llegar a las 300 visitas. Pero bueno, entonces no pasa nada. Entonces acá voy a colocar, bueno, mientras que ustedes van haciendo, por así decirlo, esta actividad, si la quieren hacer, no es obligatoria, voy a explicar estos dos puntos, ¿sí? Entonces, de un punto de fracción propia y una fracción impropia, ¿bien? La fracción propia va a ser menos 11 sobre 5, que es lo mismo que colocar esto así, que colocarlo esto así. ¿Por qué de esta manera? Porque se aplica la ley de signos de división y multiplicación, que básicamente son los mismos. O sea que el resultado va a dar negativo ubicándose el signo donde sea. Bien, y ahorita una fracción propia. Se podría decir lo contrario de básicamente la fracción que acabo de decir, ¿sí? O sea, se cambia, sería lo inverso, se podría decir, de la fracción de arriba. Entonces, pues, como verán, no es de ningún complique, lo voy a realizar y ya. Entonces el primer punto lo voy a realizar de una manera muy sencilla. Bien, entonces ya. Entonces voy a hacer la recta. ¿Sí? El 5 nos está indicando que entre la unidad hay que ubicar los 5 partes iguales. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría el 1. Y como es una fracción impropia, no importa el signo en este caso, obviamente va a ser... ¡Ay! Sí, importa el signo, disculpen. Entonces me tiré esto, me quedó mal. No lo puedo borrar, sería chévere tener un tablero. Yo tengo un tablero por allí, sino que me faltan marcadores. Si llego a conseguir marcadores, pues haría videos en tablero. Pero me gusta más acá en el cuaderno porque es económico, aparte, primero que todo. Y segundo, pues me queda de recuerdo, ¿sí? Aparte del video, ¿no? Pero bueno, entonces, como es negativo, o sorpresa, es negativo, entonces va desde el 0 para la izquierda, o sea, para atrás, se podría decir. Entonces 5 partes iguales, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá estaría el menos 1, que sería la unidad, ¿sí? Pero como es un número, sin importar el signo, disculpen, me equivoqué. Bueno, sí importa, ¿sí? Bueno, aunque estaría bien si lo cogiera y lo volteara. ¿Por qué estaría bien? Porque en el espacio, se podría decir, en un lapicero no está siempre constante, mantiene movimiento. Entonces ya con esto explicaría un poco lo que acabo de decir. Pero bueno, entonces 11 sobre 5, pues ya lo había hecho. Entonces, listo, entonces acá sería negativo. Entonces nos está diciendo que menos 2 enteros y entre el rango entre el 2 y el 3, porque no es un número exacto. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5, acá estaría el 2, menos 2, 1, 2, 3, 4 y 5, acá estaría el menos 3. Y así hasta el infinito.
¿sí? Pero en ese caso el infinito lo indicaré con una flechita. Eso se hace en primaria, pero no, acá le colocaré el menos infinito y acá va el más infinito, ¿no? O más y, que a uno lo colocan así. Y acá menos y. O y también acá. Bien, pero ya, tengan en cuenta eso. Entonces, me está diciendo que entre el rango entre el menos 2 y el menos 3. Porque está el número entero y la fracción. Entonces 5 partes iguales, lo que nos indica el denominador, ya saben por qué. Y se va a pintar una. Entonces por acá estaría esta fracción. O sea, menos 11 sobre 5. Y se pinta, si quieren lo pueden pintar. Que la misma fracción equivale o da lo mismo que colocar menos 2 un quinto. Bien. Y como notarán, es exactamente lo contrario a una fracción que dice por acá atrás. Momento, se me cayó un lapicero. Bueno, es exactamente lo contrario, ¿sí? O sea, simplemente coge y se le da la vuelta, así como yo le hice el ejemplo ahorita con la regla. Bien, entonces les voy a hacer el segundo ejemplo, que es la inversa, por así decirlo, del primer punto. Entonces, segundo punto es 5 sobre 11, que se puede ubicar el signo negativo ahí, no hay ningún problema. Entonces, desde el 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Acá está la unidad que sería menos 1. Menos infinito. Acá está más infinito. Bien, entonces nos está diciendo que hay que pintar 5 partes entre 5. Entonces, de 5 sobre 11. Entonces, 5 partes de 11 hay que pintar. O ubicarlo ahí. O está ubicada esta fracción. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y que en este punto está esa fracción 5 sobre 11. Que da lo mismo que colocar menos 11 sobre 5. Que da lo mismo que colocar menos 11 sobre 5. Bien. Entonces, de esta manera concluiré este video. Bien, les dejaré un poco sobre un concepto sobre la ley de los signos en la descripción posiblemente, si llego a encontrar el link que yo había buscado la otra vez, que porque da lo mismo colocar el negativo en cualquier parte de una fracción propia o impropia, con números enteros, o sea, con números exactos. Entonces, ¿qué recomendaciones doy? Que aprendan a dividir si les hace una problemática esto, y que me pregunten si tienen alguna duda, me manden por ejemplo así un video mensaje, se podría decir, da lo mismo que, bueno, sirve una videollamada, entre comillas, y ya. Entonces hasta acá daría este video. Espero que les haya agradado. Como verán, no es ningún problema, simplemente lo contrario, los números naturales son los negativos. Bueno, los números positivos son los negativos, que básicamente están al contrario, los mayores a la derecha, se podría decir, y los menores, y los menores a la izquierda. Y entonces concluiré este video. Hasta la próxima.